Bueno, como sabemos, en la actualidad está ampliamente demostrado y reconocido mundialmente que la actividad física se relaciona o se asocia a la salud y a una mejor calidad de vida. Así que es por eso que nos hemos organizado, la gente del hospital, personal de CEF, de todos los profesores de educación física, y parte también de la municipalidad, tanto el área de deporte como el área de salud, para hacer estas jornadas y así promocionar la actividad física. Con intensidad, con la intención de que se tenga adherencia desde la actividad, desde temprana edad, y así tener una buena salud durante toda la vida. La actividad física que a realizarse debería ser una actividad física regular, con intensidad moderada y vigorosa, durante todos los días, como para tener una buena actitud. Bueno, agradecemos a todos los profesionales que nos ayudaron en esto. Agradecemos también a la gente del centro de día, a Mancay, que colaboró con el desayuno, las galletitas, los panes, a la gente del CEF también, a todos los que colaboraron acá. Y bueno, vamos a empezar ahora a hacer en esta jornada, son de 2 días, el día de hoy acá y el día de mañana en el CEF. Hoy vamos a hacer, la modalidad va a ser una mesa redonda con los expositores, que les agradezco su tiempo, sus conocimientos acá. Van a exponer eso durante 10-15 minutos sin interrupciones y después se abre el debate con preguntas. Y después pasamos a la segunda, después de una pausa activa, un break pequeño, pasamos a la segunda mesa redonda con la misma modalidad y después de un corte de almuerzo de una hora y media, ¿no? Volvemos con la tercera mesa redonda. Mañana va a ser el CEF a partir de las 10. Ahí se van a exponer experiencias de relatos de acciones, su experiencia propia de cada, de todos los, ¿cómo era que ponía? ¿Qué ponía? Experiencias de todo, de cada, claro, promoción de salud, promoción de hábitos saludables, sí, de todo que se están, son diferentes grupos que están desarrollando acá en la villa. Así que de ahí terminaría más o menos al mediodía, ¿sí? Con actividad física, sí. Y taller de cocina también, sí, y movimiento. Bueno, ahora los dejo con Fabián, que me va a presentar a los panelistas. Muchas gracias. Sí, acá tengo los lentes. Bueno, tenemos al doctor Alberto Rodríguez, médico deportólogo de Neuquén, es director general de salud aplicada al deporte y a la actividad física. ¿Lo dije bien? Muy bien. Tenemos al doctor Marcelo Chambó, cardiólogo de Villa Langostura, utilidad de los exámenes complementarios, va a hablar. Al doctor Guillermo Hensel, abogado de Villa Langostura, el aspecto legal de alguna ficha médica. ¿Está bien? Porque, bueno. Y el licenciado Sergio Troche, nutricionista del Hospital de Villa Langostura, anamnesis alimentaria y nutricional. Esos son los temas que vamos a arrancar. Y falta el doctor Nicky Powell, de San Martín de los Andes, que debe estar por llegar. Bueno, de parte de educación del CEF, darle también la bienvenida, contarles brevemente que este trabajo nace de querer integrar distintos actores que trabajan en la salud y en la prevención con la actividad física acá en la localidad, tanto el hospital como el municipio, como bueno, el CEF. Nos pusimos a charlar, a trabajar juntos y nació un grupo de actividad física, de obesidad y diabetes que trabajan en el CEF con apoyo de los médicos, del hospital, del asistente social, y bueno, estamos creciendo en eso. Y dentro de eso nace la idea de empezar a ampliar, a mostrarlo a la comunidad y a conectarnos con localidades vecinas como está Junín de los Andes, el CEF 8 presente, que nos va a contar su experiencia. Bueno, y así compartiendo, creciendo. Nos interesa mucho trabajar así en red.
bueno, darle la bienvenida en eso y en eso vamos a enmarcar las charlas. Y aprovechar estos espacios para hacer conexiones, contactos con la gente que viene de afuera, ¿no? Contando experiencias. Ahora dejo la palabra a la directora del hospital, ¿no? Pero... Bueno, buenos días a todos. Yo soy Fernanda Quisles, soy médica general, a cargo del área programa, que significa básicamente los centros de salud. Darles la bienvenida a todos y contarles que estamos trabajando desde el área programa con un concepto de atención primaria como estrategia, ¿sí? Integral, esto que involucra el trabajo viendo a una persona en todos sus aspectos. Básicamente nuestro objetivo es trascender el sector hospitalario y trabajar con las otras instituciones, por eso la verdad que estoy re contenta de que esto se lleve adelante. Me parece que este es el camino. Si seguimos trabajando sectorizados tenemos como alcances muy cortos y bueno, felicitaciones a los organizadores y bueno, vamos a darle el comienzo a la mesa central de la mañana. Entonces, no, ¿micrófono hay ahí en la mesa? ¿O este? Dos. Si se quedan entre ustedes. Hola, buenos días. Quiero agradecer al doctor Andrés Sandoval, que fue quien me contactó en primera instancia, y a toda la gente acá de Villa Langostura para poder participar de esta charla. La verdad que es movilizador el poder llegar a lugares donde habitualmente no llegamos. Como les decía recién, yo soy médico deportólogo, pero en realidad tengo 30 años de médico clínico de adultos en el área privada fundamentalmente, y a partir de mi especialización en medicina del deporte, mi llegada a la actividad pública fue a través de la Dirección Provincial de Deportes de la provincia de Neuquén y de la Dirección General de Salud Aplicada al Deporte, que está a mi cargo. Así que siempre aprovecho la posibilidad así de charlas, de invitaciones o de actividades para un poco conocer más gente, que conozcan que a través del gobierno de la provincia tenemos una Dirección General de Salud que cuenta con muchos programas gratuitos destinados al aficionado a la actividad física y al deportista, así que me resulta muy interesante también por ese lado, para poder difundir estos programas que son gratuitos y que muchas veces por problemas de comunicación la gente interesada no se entera de que disponemos en la provincia de esto gratuito. Bueno, un poco el motivo de esta charla inicial fue hablar sobre certificación médica para la actividad física, para el deporte, que es un tema que a mí me resulta bastante controversial, porque me tocó participar en los inicios de mi actividad como médico deportólogo en reuniones fundamentalmente con salud pública de la capital neuquina, y la verdad que fue un tema que provocó muchas discusiones, muchos enojos, muchas posiciones encontradas, y me quedó esa impronta, ¿no? De que fue un tema que cuando quisimos consensuarlo había mucho choque entre lo que la realidad médica, que hay que entenderla, implica de lo que vive el médico en el centro periférico, en la ciudad o en el pueblo con poca infraestructura, frente a lo que puede hacer abrir la puerta de la demanda cuando se impone una certificación médica obligatoria y empiezan a llegar bandadas de interesados en tener ese certificado médico, y la capacidad del recurso humano, del recurso técnico, no está preparada para absorber esa demanda. Entonces, yo en un primer
inicio de esas charlas y esas discusiones, medio como que no entendía por qué se enojaban tanto los médicos del periférico, con un tema, por ejemplo, que va a estar fantástico que esté el doctor Chambó en la charla, que yo hacía hincapié y que me parecía imprescindible incorporar, que era incorporar el electrocardiograma basal en el certificado médico para la actividad física, a cualquier nivel, aún a nivel infantil o a nivel de adolescente, de aquel niño o adolescente que va a iniciar la actividad física. Hablamos de la etapa inicial. Entonces, evidentemente, fue una discusión que no condujo a ningún resultado positivo. Finalmente, la certificación oficial que salió a través de Salud Pública excluía el electrocardiograma basal de la certificación médica habitual para el inicio de la actividad física y simplemente llevaba el certificado médico al examen médico convencional y a la anamnesis que se pudiera hacer de antecedentes personales, familiares, ¿cierto? Así que bueno, fue un tema que me tocó mucho. Como corolario de esto, cuando yo inicio mi gestión como director de salud aplicada al deporte, propongo un programa médico de examen médico obligatorio, pero para el deportista federado. Ya estaríamos hablando de deportistas de medianos y alto rendimiento, y propongo una batería de estudios que se hacen de manera gratuita hoy en día para cualquier aficionado, no solamente deportista, sino aficionado al deporte que llegue de manera formal a la dirección. Se le hace el examen médico, que es una batería, que significa entrar a las 8 de la mañana a una institución médica e irse a las 12 del mediodía con laboratorio, cardiología completa que incluye ecocardiograma, Doppler color, ergometría y electro, examen de postura, examen de marcha, ¿cierto? Y examen clínico y radiología, y se van a las 12 del mediodía con este examen médico completo. Fue un poco, digamos, me saqué esa espina, pero entiendo que hay una gran población que es aquella gente que no ha realizado nunca actividad física y que necesita un certificado médico para ir a un gimnasio, para empezar en el colegio su actividad física, y entiendo que la realidad muchas veces lleva a que pueda parecer imposible agregar el electrocardiograma basal en una certificación médica. Yo sigo pensando que no es imposible, que es cuestión de proponérselo y de que en cualquier centro periférico, aunque sea una vez a la semana, haya un cardiólogo que no solamente pueda examinar ese electro, sino que pueda detectar con más precisión que un médico clínico, que un pediatra, la posibilidad de que ese niño tenga un soplo no detectado por el oído por ahí poco entrenado que podemos tener los clínicos o los pediatras, sin querer ofender la capacidad del oído de ningún colega presente. Yo hablo por mi realidad como médico clínico con 30 años de experiencia versus lo que me ofrece la posibilidad que una vez en la vida a una persona que nunca lo ha visto un cardiólogo, lo vea un cardiólogo. Así que un poco fue esa la motivación principal que tuve para participar de esta mesa redonda, en la cual yo les puedo contar mi experiencia como médico clínico y como médico deportólogo, en la cual yo de manera muy subjetiva divido a la persona que se presenta pidiendo un certificado físico en 3 o 4 categorías, para lo cual le pido o no le pido cierta cantidad de exámenes. Eso me pasa mucho más en la parte privada, porque en la parte pública, como les digo, contamos con un programa en el cual llegamos por lo menos hasta al aficionado a la actividad física. Por ahora no hemos podido llegar a aquella persona o el sedentario que le indica la actividad física o a los niños en las escuelas o en los secundarios. Pero yo particularmente,
en la parte privada y subjetivamente organizo 4 categorías que son el alto rendimiento, el mediano rendimiento, el aficionado a la actividad física y la persona que inicia o que va a iniciar la actividad física, y en base a esas 4 categorías trato de determinar lo que debería, según mi criterio y criterios científicos que uno va consultando, lo que se le debería solicitar y realizar a esas 4 categorías. Esa es un poco mi experiencia personal como médico clínico y deportólogo, y es, bueno, inicialmente el aporte que hago al inicio de esta charla. Si puedo, paso. Bueno, buenos días. Muchas gracias a los organizadores por esta invitación. Me tocó hablar de un tema que es, como dijo Alberto, muy discutido, complicado de definir, pero yo voy a tratar un poco la experiencia que uno tiene y a lo que está escrito, tratar de aunar y de cerrar un criterio de estudio de los pacientes que no es muy complicado. Yo creo que es un poco lo que adelantó Alberto. Lo que cuesta es convencer no solo a los médicos, que a veces por miedo a los problemas legales posteriores de hacer un certificado, sino la presión que tiene ese médico sobre un paciente que teóricamente es sano, que va a hacer un deporte, no necesariamente de alto rendimiento o competitivo, puede ser recreativo, que le pueda pasar algo haciendo algo a una persona que teóricamente es sana. La idea es tratar de mostrarles si hay forma de diferenciar o de delimitar quién es sano y quién es no. Como van a ver, no es fácil. Lo que uno trata de evitar con los exámenes médicos es esto. De esto, bueno, periódicamente en los medios de comunicación aparece. Esto fue muy famoso, como este jugador de fútbol ha ocurrido varias veces con jugadores de básquet, ciclistas. Los exámenes médicos cardiológicos pueden delimitar muchísimo este tipo de eventos. Van a ver que, por suerte, la muerte súbita cardíaca es, en atletas o en gente sana, es rara. La incidencia es, como dice ahí, de 0,5 a 2 cada 100.000 pacientes por año. No es una cosa muy frecuente. Lo que pasa es que tiene un impacto social muy importante. Una persona joven, sana, haciendo deporte, se muere en forma súbita, eso crea en la sociedad o en la familia un impacto muy, muy importante. Ese es uno de los objetivos que tiene el examen cardiovascular. Y el otro es detectar por ahí patologías que no tienen riesgo de muerte súbita, pero sí que requieren limitaciones en ciertos deportes. O sea, no todas
patologías cardíacas prohíben los deportes. Diría que son muy pocos los pacientes cardiópatas que no pueden hacer algún tipo de deporte. Así que bueno, la idea es tratar de buscar los que tienen riesgo de muerte súbita o los que tienen alguna patología para adecuarles el deporte indicado. Como el jugador de fútbol que les mostré recién, la miocardiopatía hipertrófica es la enfermedad más frecuente que genera muerte súbita. La miocardiopatía hipertrófica es una alteración genética hereditaria que hace que el músculo cardíaco se engruese. Ustedes saben que el corazón es un músculo. Ese músculo se empieza a hipertrofiar, se empieza a engrosar en forma desmedida y genera trastornos eléctricos dentro del corazón que produce una arritmia que se llama fibrilación ventricular y causa la muerte. Habitualmente eso ocurre intraesfuerzo, por eso se mueren en las canchas, haciendo deporte. Y la segunda en frecuencia es la miocardiopatía arritmogénica del ventrículo derecho, que es una degeneración de la pared del ventrículo derecho que también genera una arritmia que es una fibrilación ventricular que causa la muerte. El resto son menos frecuentes, salvo la enfermedad coronaria, que es la más frecuente en los mayores de 40 años. Los dos primeros es en gente joven, menores de 30 años. Los mayores de 40 no mueren de miocardiopatía hipertrófica y miocardiopatía arritmogénica del ventrículo derecho, pues ya lo hubiesen hecho antes, por lo general mueren más jóvenes. Los que mueren después de los 40 habitualmente es por enfermedad coronaria, que puede ser que no se diagnosticó, o como van a ver después es muy difícil a veces diagnosticarla en personas que son sanas. Bueno, después toda esa serie de enfermedades, que no voy a entrar en detalle porque no nos va a alcanzar el tiempo, pero la mayoría de estas se detectan con un electrocardiograma. El tema es que, bueno, ahora cuando les voy a mostrar el electro, les voy a aclarar bien, pero tiene que ser evaluado, obviamente, por un cardiólogo y por un cardiólogo que conozca estas enfermedades. Te dicen, bueno, todos los cardiólogos las tienen que conocer, pero a veces esto requiere mediciones muy exactas del electro y si uno no lo busca, difícilmente lo encuentra. Estas son unas normas de la SAC, de la Sociedad Argentina de Cardiología, que se hicieron en el 2013 sobre actividad física, deporte y evaluación cardiovascular, y habla todo sobre la adaptación de cada deporte a las enfermedades cardiovasculares, qué es la actividad de alto rendimiento, cosa que no vamos a entrar ahora, pero bueno, tratando de adaptar a nuestra realidad lo que dicen las guías internacionales, busqué en las guías europeas, en las guías norteamericanas y en las guías argentinas, que es esta, qué hacer con la evaluación cardiovascular. Y no es fácil porque, por ejemplo, los norteamericanos no ingresan, como decía Alberto, no ingresan el electrocardiograma en el examen básico. Y ellos lo hacen por un motivo, y el motivo es que la incidencia de electrocardiogramas patológicos es muy baja y los deportistas, sobre todo los de alto rendimiento, tienen alteraciones en el electro que simulan alteraciones cardiovasculares como una miocardiopatía hipertrófica, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el deportista desarrolla su músculo cardíaco y el electro se empieza a alterar como si tuviese una miocardiopatía hipertrófica. Entonces eso genera una serie de estudios innecesarios, entre comillas, que llevan a un gasto que los americanos no están dispuestos a hacer. Los italianos, que son la escuela europea que más experiencia tiene en este tipo de evaluaciones, sí incorporan el electrocardiograma e incorporan el ecocardiograma también, como vamos a ver después. Bueno, en base un poco de esto de juntar cosas de distintos lugares, ¿cuándo empezamos con
a evaluar a las personas que quieren hacer deporte. En base a cuándo se manifiestan estas enfermedades, quizá lo ideal, y en base a cuándo una persona empieza a hacer más actividad física con mayor riesgo, me parece que lo ideal sería cuando el inicio escolar, o sea, cuando el chico empieza a tener una actividad física más intensa, y es acá cuando muchas veces empiezan a aparecer en los electros las alteraciones eléctricas que pueden mostrarnos que esa persona puede tener algo. A veces no ocurre en el primer electro, por ejemplo hay una anomalía en el electro que se llama QT largo, que también es hereditaria y genera muerte súbita, y esa medición que se hace en el electro es variable. Puede ser que en un momento ese electro sea normal y en otro electro a las 2 horas al año o a los 2 años no sea normal y muestre un QT largo. Habitualmente estos pacientes pueden tener o tienen antecedentes de muerte súbita en la familia, entonces a esas personas los hace tener más observación, más hincapié sobre esos electros. Pero ¿por qué repetir los electros por lo menos cada 3 o 5 años? Porque puede ocurrir esto, pero no es necesario hacer un electro todos los años para hacer un certificado escolar, sobre todo si no tiene ningún antecedente familiar. Bueno. ¿Y por qué a los mayores de 16? Porque la miocardiopatia hipertrófica, que es la principal causa de muerte súbita, la más frecuente, fenotípicamente, o sea, genéticamente esa persona nace con la alteración genética, pero se empieza a manifestar muchas veces en la adolescencia. Lo mismo que el QT largo, empiezan a ser sintomáticos muchas veces durante la adolescencia. Y hacerse asintomáticos puede ser un desmayo o la muerte. Bueno, ¿en qué consiste el examen cardiovascular? En un buen interrogatorio, antecedentes familiares. El 40% de los pacientes que tienen muerte súbita tienen antecedentes de muerte súbita en la familia. Así que es fundamental insistir y preguntar si tienen primos hermanos, si tienen abuelos que hayan muerto antes de los 40 años de muerte súbita o antes de los 50. Acuérdense que después de los 40 la causa más frecuente no es lo genético, sino es la enfermedad coronaria. Después los antecedentes personales. Yo he visto, por ejemplo, pacientes con QT largo que consultaron a los 15 años, venían de infancia con convulsiones, habían sido medicados por episodios convulsivos y en realidad lo que tenían eran paros cardíacos que hacían convulsiones y salían solos porque muchas veces se recuperan solos. O sea, hacen fibrilaciones ventriculares o una arritmia que se llama taquicardia ventricular polimorfa, que es parecida a un paro cardíaco, pero tienen la posibilidad de salir solos. Y siempre fueron confundidos con convulsiones porque al quedarse sin flujo cerebral se convulsionan y simulan una convulsión. Bueno, eso en un chico, un adolescente, hace que nosotros vayamos a buscar en el electro, en QT largo, un tipo de estas alteraciones que pueden generar estas arritmias. Entonces el interrogatorio es muy importante, lo mismo que los síntomas. Hay un síntoma que es determinante, que es el síncope. El síncope es la pérdida de conocimiento en forma espontánea y que se recupera sin ninguna medida de reanimación. Esa es la definición de síncope. El síncope puede ser el más común, que es el vasovagal, es por caída de la presión arterial. Ese es totalmente inocente y no requiere ningún tratamiento. Pero el que nos tiene que llamar la atención es el síncope de esfuerzo, que es el que puede tener un origen cardíaco y puede estar indicándonos que ese paciente tiene riesgo de tener una patología que le genere muerte súbita. Bueno, después la revisación médica que hacemos siempre para detectar distintas enfermedades. Esto solo tendría un 25% de posibilidades de hacer un diagnóstico o acercarnos a un diagnóstico de descartar que ese paciente tenga una muerte súbita haciendo deporte. Como ven, es bastante baja.
Por eso la idea es incorporar el electrocardiograma. Yo no voy a hablar de electro porque se van a aburrir, pero la idea es mostrarles el electro. Tiene muchas cosas que se miden, muchas ondas, muchos intervalos, que son los que nos aportan esa información para detectar los pacientes en riesgo. Como les decía recién, hay entidades internacionales que no lo incluyen. Estamos hablando de población general y sana. En un deporte de alto rendimiento capaz que sí los incluyan, pero esto es para ver qué podemos hacer a nivel general. Si nosotros incorporamos, como dije recién, la historia clínica, el examen físico y el electrocardiograma, la sensibilidad, o sea, la posibilidad de detectar personas que tienen riesgo de muerte súbita, la subimos al 90%. No hay estudios que nos aseguren un 100% de que esa persona está fuera de riesgo. Entonces, la posibilidad de que a alguna persona le pase algo siempre está. Va a depender también de la intensidad y del tipo de actividad que haga, pero los exámenes médicos nunca nos van a poder asegurar 100% de que van a poder estar seguros ante una actividad física. Bueno, el eco es un estudio incruento. Todos saben que es una ecografía, lo que le hacen a las embarazadas, nada más que se puede ver el corazón. Y la ventaja que tiene el ecocardiograma es que nos permite ver el movimiento de las válvulas, el movimiento de las paredes y sus dimensiones. Y este es un estudio incruento, rápido y no muy costoso que nos permite medir la pared del corazón. ¿Se acuerdan que les dije que la enfermedad miocardiopatía hipertrófica es la principal causa de muerte? Bueno, con el eco se puede medir el espesor de la pared del ventrículo izquierdo y eso nos permite detectar pacientes con enfermedad, con hipertrofia del corazón. Pero el primer dato nos lo va a dar el electro. Nosotros no le vamos a hacer eco a todos los pacientes. Lo ideal es hacerle el electro, y si el electro tiene un indicio de que puede tener una miocardiopatía hipertrófica, ahí lo pasaríamos a un eco. O, como les decía recién, a veces pacientes o jugadores que entrenan de forma intensa pueden tener una hipertrofia, se llama hipertrofia fisiológica, el corazón se empieza a engrosar para poder sostener ese entrenamiento que tiene, el corazón se empieza a engrosar. Y la forma a veces de identificar si es patológica o es por el ejercicio que hace es por medio del eco. Ya está, ¿no? Bueno, esas serían las indicaciones del eco. ¿Por qué repetirlo o hacerlo en los mayores de 16 años? Porque los que les dije hoy, muchas miocardiopatías hipertróficas aparecen después de la adolescencia. Bueno, la ergometría. Acá quizás va a ser lo más discutido. La ergometría es el electro de esfuerzo. No estaría indicada en personas jóvenes, sanas, solo en mayores de 40 años o menores de 40 años con factores de riesgo coronarios. Salvo que nosotros digamos, bueno, este paciente hay enfermedades muy específicas como el QT largo, la taquicardia ventricular adrenérgica, que son arritmias que se pueden diagnosticar con un electro de esfuerzo en una persona joven, digo un adolescente. Si no, la probabilidad pretest, que es la probabilidad que tiene un test de ser anormal en una persona joven, la ergometría no tiene ningún sentido. O sea, es muy poco probable que nosotros con una ergometría a un chico de 16 años totalmente sano, con electro sano, le vayamos a detectar algo. Estamos generando un gasto, ocupación, pérdida de tiempo. A mí me pasa que en las carreras que se hacen acá, por ejemplo, me piden electros, hay pacientes que vienen 2 veces por año a hacerse una ergometría y se las exigen en la carrera. Bueno, por eso estaría bueno que esto sirva un poco para ponernos de acuerdo. Estos son otros estudios cardiológicos que realmente se indican exclusivamente cuando encontramos patologías y vamos a ir a buscar y definir a ver si queremos determinar a ver qué deporte puede hacer, cuál no, o si le prohibimos todos los deportes. Bueno, a mí algo que quizá
Alberto, con vos sería bueno charlar qué es un deporte recreativo de competición y entrenamiento físico. A mí lo que me gusta de esta definición es el de competición, que es una actividad física organizada en la que el participante no establece la duración de la actividad y suele requerir más intensidad de la deseada. ¿Por qué me pareció buena esta definición? Porque en estas enfermedades que generan muerte súbita, el estrés deportivo es un factor muy importante. Nosotros muchas veces pueden hacer deporte y les decimos tiene que ser un deporte recreativo. Justamente el querer ganar, el estar exigido, el no poder salir de la cancha porque el equipo tiene que ganar, el exigirse al máximo, bueno, todo eso en una persona que no está preparada, que tiene el problema cardíaco, lo que le genera es el agitamiento que tiene para tener más riesgo de una muerte súbita. Entonces, en ese tipo de deportes, en ese tipo de competencias es cuando más tenemos que afinar la puntería para los exámenes complementarios. Bueno, para terminar, entonces, historia clínica, examen físico y electro, eso nos da una buena garantía de que vamos a abarcar bastante la mayoría de las enfermedades, inicio a los 6 años o el inicio escolar, bianuales yo diría cada 3 o 5 años en las personas sanas, un ecocardiograma sí o sí no se le hizo antes a los 16 años, ergometría a los mayores de 40 o menores de 30 con riesgo de enfermedad coronaria, que es hipertensión, dislipemia, diabetes, familiares jóvenes con enfermedad coronaria. Para los que no saben, la enfermedad coronaria es la que genera los infartos, cuando se tapa una arteria del corazón. Bueno, y el resto de los estudios los indicará el cardiólogo cuando en esa evaluación considere necesario que hay que hacerlos. Nada más. Presentamos al doctor Dicky Powell, que es pediatra del Hospital de San Martín, y al doctor Parada Marcelo, que también es del Hospital de San Martín, médico generalista y se dedica a la deportología. ¿Quieren pasar a la mesa? No sé si quieren hablar ustedes o el orden o siguen como gusten. ¿Siguen ellos? Ah, vas a presentar. Hola, ¿qué tal? Buen día. Recién nos presentamos. Yo soy pediatra del Hospital de San Martín. Marcelo es médico generalista también del Hospital de San Martín y juntos nos pusimos a trabajar en esto que denominamos FUS, Formulario Único de Salud. Nosotros tenemos en salud pública, digamos, un problema como pediatras y también médicos generales, y es que nuestros, digamos, estudiantes vienen muchísimas veces, digamos hasta 4 o 6 veces en el año, por un examen en salud para poder participar en distintas actividades que van desde concurrir a clase, hacer actividad física, salir de campamento, participar en una competencia de ajedrez, hacer un viaje. Entonces tenemos la misma consulta de estos chicos 4 o 5 veces en el año por el mismo objetivo. Cuando nos pusimos a pensar cómo enfrentar esto y hacerlo, digamos, hacer algo de calidad y que no nos desborde como salud pública, apareció una iniciativa provincial destinada a hacer un examen pre-actividad física, que es lo que vamos a presentar ahora.
como esto lo tenemos que articular con la educación, a nivel provincial tuvieron vínculos desde la Subsecretaría de Salud con el sector de educación, avanzaron un poco esto hace 2 o 3 años y quedó un poco en stand-by para implementarlo en toda la provincia. Nosotros en esta zona avanzamos y empezamos a conversar con la gente de la supervisión escolar de San Martín para tratar de implementar esto y ir un poquito más allá, si se quiere hacer algo más amplio que un examen pre-actividad física y transformarlo en el examen de los escolares que hacemos rutinariamente. Entonces nos juntamos con Marcelo, tomamos el dispositivo que habían armado en provincia, lo revisamos, lo pensamos, lo discutimos entre médicos generales, lo discutimos entre pediatras de San Martín y fuimos a hablar con supervisión escolar en San Martín, que abarca, como ustedes saben acá, sobre todo los docentes, abarca desde Junín hasta Villa Langostura, y lo propusimos como idea. Les encantó la idea de organizar esto y estamos casi, digamos, por comenzar una implementación oficial de esto. Les muestro el dispositivo. Es un dispositivo que consiste en tres hojas. Una hoja donde el responsable, en el caso de que sea un adolescente que pueda contestar por sí mismo, él solo, o si es un chico con los padres, inicialmente está destinada al ciclo primario y al secundario. Los padres tienen que aportar información previa a la consulta, del tipo de justamente lo que estaba hablando recién el colega. ¿Cómo es tu nombre? Perdón. Sí. Información previa. La segunda hoja, que es donde el médico, digamos, corrobora algunos datos y hace preguntas puntuales, sobre todo relativos a las preguntas que tienen importancia en los antecedentes relacionados a los riesgos de muerte súbita con la actividad física y algunas otras cosas, y donde el médico, orientado como siempre con esa historia, va puntualmente a hacer un examen médico. Y una tercera hoja, que es donde se define si ese chico o ese adolescente pueden participar sin más que este examen médico o requiere una evaluación, una segunda evaluación. O requiere una segunda evaluación especializada según lo que dicte, digamos, la entrevista, la historia clínica y el examen médico. Esta hoja se la lleva el padre o se la lleva el adolescente y es la que nosotros aspiramos a que sirva para ser presentada en educación o en otras instituciones. También aparecen, digamos, pacientes chicos desde clubes, desde centros recreativos, de distintos lugares. Que esta hoja sea la que sirva para, una vez al año, poder decir, bueno, esta persona puede hacer actividad física, puede cursar, puede hacer el cursado normal de la primaria, de la secundaria, haciendo la clase de educación física de una manera, digamos, normal. Obviamente lo que surgió rápidamente es, tuvimos que valorar si ¿quién hacía esto en salud? O sea, ¿qué profesionales hacían esto en salud? Que principalmente van a ser pediatras y médicos generales. Si solo haciendo esto uno puede contestar o si tiene que sumar un método complementario. Y este fue digamos, está siendo el gran desafío. Y a partir de qué grupos incluir métodos complementarios o no. Cuando hablo de métodos complementarios, principalmente estamos hablando de electrocardiograma o alguna otra cuestión más. Y no como una cosa que surge a partir de que el chico o la chica tienen algún riesgo especial, entonces cabe hacer estudios, sino lo que nosotros llamamos como screening a todos, sí o sí.
No fue difícil contestar esto, y ahora Marcelo va a hablar un poco de los argumentos de por qué sí, por qué no, en qué circunstancias sí, en qué circunstancias no. Pero las consideraciones que entran en juego es que uno como salud pública tiene que tomar una decisión de algo que sea, de establecer una estrategia que tenga buena calidad, que pueda ser ejecutada por todos los responsables que tienen que revisar a estos chicos, que esos estudios puedan salir y que tengamos la capacidad para absorber todo ese trabajo, digamos, adicional que puede surgir a partir de una estrategia como estas. En toda la provincia y en especial nosotros en nuestra zona. Esto por el lado de la toma de decisiones en cuanto a tomar una estrategia en lo médico. Y por otro lado, el otro punto, digamos, que tenemos que articular, que está previamente empezado a charlar a nivel zona sanitaria y a nivel zona educativa, Junín, San Martín y Villa Langostura, es la validación y el acuerdo con educación. Yo tuve varias reuniones con los supervisores, llegamos inclusive a firmar un acta de acuerdo de implementar esto. En la práctica es algo que la misma institución educativa tiene que ordenar y hacer que los chicos vengan con este formulario. Pero bueno, todavía faltan algunas cosas. Recién cuando venimos en el viaje nos llamaron de Neuquén, donde también están, digamos, junto con nosotros tratando de que esto tenga un impacto provincial, un alcance provincial, pero faltan algunas cosas desde el punto de vista formal o legal, es darle el aval legal desde educación para que en todas las escuelas se haga esto y tenga peso legal. Bueno, básicamente en eso estamos. Nosotros realmente quisiéramos que, una vez acordado el cómo hacemos esto, los clubes, los centros recreativos, los espacios municipales y educación, digamos, adhieran a esta estrategia y podamos organizarlo. Sirve educación, sirve a salud y fundamentalmente le sirve a la participación de los chicos, ¿no? Así que ahora los dejo con Marcelo, que va a hablar un poco de algunas, digamos, consideraciones médico-epidemiológicas. Voy a ser breve porque en realidad no sabía cuánto tiempo teníamos, así que es un poco más extenso. Pero, ok, perfecto. En 7 minutos voy a tratar de sintetizar algunas cosas. Primero de todo, que esto tiene, digamos, es un formulario para emplear, digamos, para la evaluación de los niños escolares, digamos. Entonces tiene una visión que tiene, esa es la población. Tal vez cuando se discuta acá en este foro sobre la evaluación, existan otras poblaciones como atletas o deportistas o personas que hacen actividad física que van al consultorio de manera individual y que no entran dentro de este espectro. Esto, la idea es presentar el formulario hicimos algunas variantes porque surgieron, por ejemplo, en San Martín, clubes que piden, como ustedes saben, piden certificación de salud. Siempre que están haciendo una actividad, a todo el mundo le están pidiendo cada vez más certificación de salud y seguramente sé que hay un tema que van a hablar del tema legal, pero es un problema esto que surge porque hace que se dupliquen y se multipliquen infinitas veces esto y un poco como señaló el doctor Jambó, aumenta los costos y, digamos, y hay muchos estudios que no tienen sentido. Por ejemplo, varios de ustedes habrán evaluado, hay una ficha de la Unión Argentina de Rugby que se implementa en todo el país y que tiene determinadas características y de alguna manera los clubes lo están poniendo como que es obligatorio hacerlo de esa manera y si no, no dejan participar a los chicos. La Unión Argentina de Rugby no pone una cosa obligatoria, sino que algunos tomaron esto como algo para fundamentar y hacen, por ejemplo, electrocardiograma todos los años a los chicos, todos los años, y inclusive a todos ecocardiografía. Y bueno, un poco los fundamentos de esto, hay discusión acerca de cuándo implementarlo y cuándo no, pero es uno de los problemas. Entonces tenemos que tratar de ver
¿cómo encaramos esto para que haya, de alguna manera, una mirada general para todos y que pueda haber una especie de, como una línea general? En Italia, un poco el tema cardiovascular, Pelliccia, que es uno de los autores usaron en la zona del Véneto, del norte, pusieron una forma obligatoria de evaluación de todos los deportistas donde apareció el electrocardiograma como una obligatoriedad. En Estados Unidos esto no es así y entonces, bueno, apareció una discusión. Hoy el formato italiano es el que más está teniendo predicamento por varias cosas. No puedo extenderme demasiado. Quiero mostrarles además que hicimos una para deporte invernal. ¿Por qué? Porque una de las cosas que quiero señalar es que cuando hacemos la evaluación de salud, tenemos que conocer de qué deporte se trata, porque no es la misma la evaluación para cada deporte. Seguramente habrá acá profesor de educación física, y no es lo mismo un deporte que sea de largo aliento que un deporte que sea de breve y explosivo. Por ejemplo, el esquí tiene características que es totalmente distinto a el ultra trail que se está haciendo acá en esta zona. Entonces, son distintas las formas de evaluar y hay que ver esto. Entonces, lo que hicimos fue adaptar esto y lo que agregamos es para qué actividad o qué categoría vamos a certificar la actividad. Por ejemplo, en esquí hay distintas categorías, pollitos, doble pechuga, es lo mismo, se usa en toda la Argentina, se usa así. Y bueno, y esta hoja, que es la que queda como certificación, tiene adosada de qué se trata cada actividad, cuántas horas de actividad hacen, cuánto tiempo, qué nivel de exigencia tiene. Entonces, cuando uno evalúa, no es lo mismo el parámetro que un niño que va a estar 1 hora, que un adolescente que va a estar todo el día haciendo actividad competitiva. Bueno, tenemos que tener presente eso. Digamos, no me queda demasiado tiempo para agregar, pero quería ver básicamente qué es lo que estamos buscando cuando evaluamos, y estamos viendo el estado general de salud, en términos generales, factores de riesgo para el ejercicio, que son varios, pero los cardiovasculares serían tal vez los más importantes, y qué tipo de ejercicio puede hacer la persona que viene a ver el estado de salud. Y finalmente, si hay alguna contraindicación para el ejercicio. Hay muy pocas contraindicaciones para el ejercicio. A veces los médicos, digamos, contraindican más cosas de las que hay, pero siempre se puede adaptar alguna actividad física para alguien que en teoría supuestamente está contraindicada. Hay muy pocas contraindicaciones. Algunas cardiovasculares están contraindicadas, pero la contraindicación es un tema de debate también, porque una cosa es decir no puede hacer una actividad y la elección puede quedar en manos de la persona. Esto también es una cosa nueva, digamos, de alguna manera, donde las personas y los pacientes empiezan a tomar decisiones sobre su salud. Por eso también en los trabajos que se publican ahora hay muchos que están basados en prompts, que son cuestionarios que están dirigidos al paciente para ver cómo evoluciona. Y esto tiene importancia porque la opinión del paciente cada vez tiene más peso y la decisión también. Por eso el tema de prohibirlo hacer algo es una cosa muy de arriba y no es participativa, ¿sí? Bien, bueno, no me queda mucho más tiempo, pero la idea era, digamos, presentar básicamente lo del formulario, contarles un poco en qué camino estamos, porque es todo un trabajo con educación para poder implementar algo que sirva para todo, como que si tuvieran un carnet que se valida una vez por año y no cada vez que tiene una actividad estar dando certificaciones. Esto mismo nos está pasando también, por ejemplo, con el tema de las carreras. Yo he organizado una carrera de Ultra Trail, que es Patagonia Run en San Martín de los Andes, y estamos trabajando para que haya una sola certificación que le sirva para todo, porque si no, lo mandan a hacer electrocardiograma y todo tipo de estudios a todos los deportistas que son costosos y que tampoco revelan tanta información, como que el que asume el compromiso como organizador cree que está dándole al deportista, digamos, o se está reasegurando de que no tiene nada y no hay forma de certificar. Ejemplo, si alguien corre 100 kilómetros, no tenemos ninguna forma de certificar hoy
si esa persona no tiene un problema oculto que se pueda detectar. Es imposible. Entonces, los médicos tendrían que decir, no certifico esto porque no puedo certificar. Por eso tenemos que ver, digamos, esto también es un tema de debate que creo que en el tema legal tendría que aparecer. Les agradezco. Bueno, el tema que les voy a hablar es un tema complementario a esta certificación médica. ¿Sí? Bueno, anamnesis alimentaria y nutricional. El término anamnesis es bastante familiar para todos los trabajadores de salud. Anamnesis se refiere a un registro, un recordatorio, ¿no es cierto? Un recordatorio de digamos, la información que nos va a dar el paciente, ¿sí? O la persona. Entonces, una anamnesis alimentaria y nutricional va a ser un recordatorio de la información sobre sus hábitos alimentarios, ¿sí? Esta técnica nos va a decir dónde, cómo, con quién y por qué come lo que come esta persona, ¿no es cierto? ¿Y por qué esto es importante? Bueno, el estado nutricional de una persona va a estar determinado por el consumo de alimentos y el estado nutricional va a determinar el estado de salud. Entonces, sabiendo básicamente el consumo de alimentos, vamos a saber también en qué estado de salud se encuentra esta persona. Básicamente tiene dos componentes, los datos personales, que también los certificados siempre los suelen tener, el peso, la talla, la contextura, la actividad física. Esto, en el caso de un nutricionista, va a poder evaluar su composición antropométrica y las necesidades energéticas. Y por otro lado, va a estar la historia dietética de esta persona, ¿no es cierto? Es decir, en qué horarios consume alimentos, si le gusta lo dulce, si le gusta el salado, si consume en su hogar o su trabajo. Bueno, son todos los datos que van a hacer a su hábito alimentario, ¿no es cierto? Nosotros pensamos que en traerles esta técnica, esta pequeña técnica de la anamnesis alimentaria y nutrición, porque la venimos utilizando en el grupo. Nosotros estamos trabajando en coordinación con el CEF, en un grupo de tratamiento de enfermedades crónicas no transmisibles, y lo utilizamos como parte fundamental en la evaluación de las personas que están participando en estos grupos. Es un método sencillo, es un método económico y eventualmente nos va a dar información con la cual podemos influir en los hábitos, ¿sí? Y lograr así un mejor estilo de vida, ¿sí? La segunda parte que compone a la anamnesis alimentaria es la historia dietética, ¿sí? Esta historia dietética la podemos determinar con mecanismos muy simples que son un registro alimentario donde la persona escribe todo lo que consume en un tiempo determinado. También está el recordatorio de 24 a 48 horas, donde la persona tiene que escribir todo lo que consumió, digamos, en 24 horas anteriores al trabajo, ¿no? Y la frecuencia de consumo sería la otra técnica. La frecuencia de consumo, uno calcula una semana y ve en ese periodo de tiempo cuántas veces consumió determinados grupos de alimentos. Bueno, esta técnica tan sencilla la empezamos a utilizar a partir de que estábamos viendo historias clínicas muy viejas en el hospital, revolviendo un poquito. Habíamos visto historias clínicas de los años 40, 50, donde se hacía mucho hincapié en esto. Aparecía muy claramente la evaluación del consumo de alimentos de las personas. Si comía frutas, si no consumía frutas, si consumía lácteos. Con estos pequeños detalles uno puede influir muchísimo en el hábito y mejorar bastante la aparición de enfermedades crónicas no transmisibles. Bueno, era solamente eso.
dicen doctor, pero no somos doctores, somos abogados. En un punto, agradecer a los organizadores. Cuando me planteó el tema de la ficha médica, dije que debe ser un tema simple, en 5 minutos se desplaya, y la realidad cuando uno lo empieza a leer, empieza a ver un montón de condicionamientos que empieza a generar. Como uno además está vinculado a los deportes o a la actividad física, ve como un mero trámite, va al médico y le dice: hacemos un certificado que voy a practicar deporte, no hacemos un certificado que quiero cuidarme para que no me pasen cosas. Normalmente sucede esto y los que son médicos lo viven a diario, que rápidamente en la calle, en cualquier lugar, los agarran para que les firmen el certificado, para que conduzcan, para que practiquen deporte y deporte en general. Uno de los chicos recién de los médicos habló de la diversidad que tenemos de deportes y de la intensidad que tiene cada deporte cuando practicamos. No es lo mismo uno de corta intensidad como puede ser, hablaban del esquí, o como puede ser una maratón. En esto claramente la ficha médica o el certificado que pedimos, que se exige y que todos llenan y que todos llevamos en los chicos, simplemente lo hacemos solamente para cumplir un formalismo. Y esto empieza a generar consecuencias cuando tenemos la fatalidad. Normalmente, si el chico practica el deporte y no sucede nada, estamos todos contentos, nos volvemos a casa y no pasó nada. Acá viene donde entra el aspecto legal. Cuando pasa una fatalidad, lo primero que hacemos es empezamos a recorrer el camino inverso. Vemos qué pasó, seguramente algún médico dirá: se murió de esto, tuvo aquello, y empezamos a ir para atrás. ¿Qué es lo primero que vamos a encontrar? El certificado de la ficha médica que llenó el médico. En esto vamos a encontrar alguna aptitud. Y esa ficha médica, que por ahí terminamos con liviandad y con velocidad, es la que va a empezar a hacer la prueba que va a generar responsabilidad del médico que la firmó. Cuando hablo de la responsabilidad, como sabemos, ante un hecho fatal, terminal, como puede ser la muerte, claramente puede ser lo que determine la culpabilidad, ya sea en sede penal o en sede civil. En sede penal, previa hasta la prisión eventualmente. Y en sede civil, una indemnización al que haya fallecido. Entonces, esto vuelve a dar una importancia suprema a esta ficha médica que llenamos, porque va a ser el primer antecedente que el médico dijo: esto estaba en condiciones para, y va a determinar el nexo de causalidad que hubo entre la fatalidad y la ficha médica. Esta ficha médica es una prueba importantísima y documental para el juez cuando determina. Entonces, ¿qué va a tener en cuenta? ¿En dónde se llenó? ¿Qué estudios hizo? ¿Con qué tuvo en consideración? Si tuvo en consideración la actividad física que iba a desarrollar. Normalmente la mayoría de los que llenamos acá somos amateurs o practicamos deportes no federativos o deportes casi de recreación. En los profesionales está resuelto de otra forma, claramente los certificados tienen otra complejidad, pero las fatalidades suceden en los dos ámbitos. Y tal vez la exigencia de un amateur o de un no federado es más alta para su físico, para su preparación de salud, que para un profesional. Entonces, esta relación que se genera médico-paciente y que se determina con el certificado, porque los médicos terminan firmando este certificado de aptitud para practicar el deporte, es una prueba sumamente contundente en una eventualidad de una responsabilidad civil o penal ante un reclamo del padre, el familiar o el que ha perdido a su ser. Entonces, esto vuelve a dar una importancia grave al certificado, y claramente la homologación del certificado sería una simplificación para todos y una homologación de las exigencias que se pedirían. Una cosa es decir, está apto para practicar deporte, y otra cosa es prever lo que pueda llegar a pasar en la práctica del deporte. En la práctica del deporte la fatalidad puede venir dada por una cuestión física o por una cuestión de terceros. Si es de terceros, la responsabilidad va morigerándose. Pero si es estrictamente, como comentaba Marcelo al principio, que puede ser un infarto, todas las palabras técnicas no las sé, pero claramente una muerte súbita, claramente va a ir por la responsabilidad del certificado y van a ir para atrás a revisar quién firmó el certificado, cómo lo firmó y qué estudios tomó para considerar que era apto para practicar ese deporte, porque ya puntualmente no vamos a hablar de abstracción del deporte, no vamos a hablar del deporte que practicó. El juez que investigue el hecho va a decir: practicó este deporte, el médico debería haber sabido que le pidió el certificado para practicar este deporte, porque como contaban los chicos también recién,
una de las preguntas básicas es saber para qué lo pide, para qué lo va a usar, para qué actividad lo va a desarrollar. Después esto tiene implicancias, voy a mezclar con el secreto profesional y con la eventualidad del deber de información. Porque normalmente los certificados de los que estamos hablando son certificados que se entregan a una institución, llámese un club, llámese un centro recreativo, llámese a un colegio o a una institución educativa. ¿De quién es el certificado y quién lo guarda y quién lo tiene? Si ustedes se quedarían, hablemos de los médicos, si se quedan con un backup de ese certificado, si después lo tienen que entregar, esto también tiene implicancias en la responsabilidad. El certificado, no hay normativo uniforme en esto, porque está el secreto profesional que debería ser del médico porque tiene su capacidad que la pone para revisar al paciente. Es del paciente porque es el derecho de la intimidad, la información y el deber que tiene, que es el habeas data, que hoy está consagrado en la Constitución también. Y después está en la institución de que lo recibe, es decir, el club. El club recibe ese certificado, que probablemente la mayoría desconozco cómo lo hacen en la práctica, pero normalmente es un solo original. Por lo cual va pasando de parte en parte y esa prueba, que es tan importante al momento de juzgar, puede tener mayor responsabilidad en el que la tiene. Y la institución puede decir, no, yo lo tengo porque lo guardo por estadística. Hablaba también el que me antecedió, que no me acuerdo el nombre, pero decía que importante que es revisar los antecedentes para después poder generar una regla de lo que sucede con precedentes similares y estudiar historias clínicas de fatalidades teniendo el resguardo de que ha sido revisado previamente. Por eso es que cuando ustedes hacen una historia clínica, y ahora como consejo a aquellos médicos que la hagan, es importantísimo que se guarden un backup de esta historia clínica, para que no sea adulterada, sea por la institución, por el paciente que la lleve y por la responsabilidad que les puede llegar a generar a posteriori en cualquier instancia judicial. Hoy cada vez el nivel de reclamo de la gente es cada vez más alto. Ante cualquier fatalidad siempre queremos encontrar un responsable. Normalmente empezamos a buscar responsables, si se murió lo vamos a buscar en el que me habilitó para hacer este deporte, sin tener en cuenta por ahí que nuestro físico, nuestra capacidad no estaba apto para eso. Pero vuelvo también a lo anterior, los certificados normalmente los hacemos para cumplir el requisito de forma y no para dar la aptitud médica, lo digo también como usuario de certificados para hacer actividades, o hasta para conducir. Normalmente lo que pedimos es directamente la firma y ponemos en un compromiso profesional que en el caso de la fatalidad vuelve a ser uno de los primeros responsables de estas cuestiones. Creo que estoy en minuto 10 clavado, así que desde ya agradezco. Bueno, ahora, si quieres, sí, por favor. Hola. No, quería hacer un comentario acerca de lo que se acaba de presentar, que había dos cosas en el formulario. Una es que el formulario tenía 3 hojas, porque las primeras 2 hojas quedan en la historia clínica, porque tenemos que empezar a proteger los datos del paciente. Hoy, la mayoría de las fichas que hacen en las escuelas están llenas de información de los chicos o de los pacientes, o como queramos llamarlo, y eso va a una escuela y está en un ámbito público de lectura de todo el mundo. Y entonces tenemos que volver a proteger los datos y solamente tenemos que certificar lo que necesitan que se certifique. O sea, por eso la tercera hoja del formulario es la que certifica la actividad que puede hacer. Todo el resto de la información queda resguardada en la historia clínica y no es pública. Si pesa tanto, si tiene tal cosa, si el antecedente del abuelo, eso queda resguardado. Ese es un punto. El otro es que cuando uno tiene que certificar para algunas actividades, lo que están haciendo los que organizan las actividades, ya sea una escuela, un evento, es tratar de protegerse de esas eventualidades. Entonces lo único que hacen es trasladan la responsabilidad al médico. Es una forma fácil de sacarse un problema encima. Como médicos o como agentes de salud tenemos que empezar a discutir eso, porque si no, sabemos que muchos de los eventos no son
no son posibles de detectar. Entonces, frente a una catástrofe como la muerte súbita, vamos a ser, digamos, blanco de una acción judicial cuando no es posible certificarlo. Ejemplo, una maratón, hay muchas cosas que no son posibles de detectar, y aún así, habiendo hecho los estudios cardiovasculares, hay muertes súbitas. En Italia bajó a la mitad la cantidad de muertes súbitas cuando incorporaron el electrocardiograma, pero no desapareció. Entonces, frente a eso, también tenemos que tener algún grado de protección para entender que no vamos el certificado no va a certificar absolutamente algo. Cuando, ¿sí? Quiero un punto. Como pediatras nos basamos en la Sociedad de Pediatría, y la Sociedad de Pediatría, bueno, en el 2014 fue cuando sacó este formulario de la ficha médica, que fue ahí un poco cuando la empezamos a distribuir acá en la Angostura. Esta ficha médica, como vos dijiste, queda en manos del médico, porque es secreto médico todos los antecedentes y el examen físico del paciente. Lo que se entrega al paciente es en la tercera parte, la tercera hoja que tenían ustedes ahí, que no se llama más certificado, sino constancia, porque ahí esa constancia pone que es responsabilidad de 3 personas, o hay 3 partes responsables. Uno es el paciente y el padre, en este caso si es menor de edad, un niño. Lo otro es la parte de la institución, la parte edilicia, que tiene que también estar adecuada a ese deporte, y el personal idóneo a cargo. Por eso se aclaró esa última parte del certificado médico o constancia, y el médico que responsabiliza haciendo previamente la anamnesis y el examen físico adecuado, con o sin los exámenes complementarios, que depende si lo requiere, ¿no? Por eso ahora se habla de constancia, y es lo que se le entrega al paciente para que después presente en cada una de sus clubes o colegios o donde sea requerido. Eso. No, nuestra meta como salud pública es tratar de organizar un procedimiento para que promueva la actividad física saludable, pero sin dejar de tener en cuenta todos los detalles para que el procedimiento tenga una buena calidad. Y entonces, en este sentido, es muy importante tratar de que deje de ser una cosa, como dice acá el doctor, totalmente sin sentido, como es firmar un papelito. Y en eso tiene que ver mucho esto de que algo que se hace 6 veces en el año termina siendo una cosa formal de firmar un papelito, y no haciendo verdaderamente un trabajo científico de tratar de achicar el riesgo, que nunca va a ser el 100%, pero achicar el riesgo, organizar esto, y en lugar de impedir, promover la práctica saludable. No es fácil la meta en la que nos hemos metido, porque tiene, desde lo técnico, ya Marcelo, acá el doctor Chambo lo han mostrado, dificultades para poder decir con absoluta certeza. Uno quisiera tener el test que diga: vos podés hacer, vos no podés hacer, vos podés hacer tal cosa. Es difícil llegar a eso, pero sí, si logramos organizar esto y bien, y transformar en algo que tenga sentido y no sea un simple papelito que se firma sin ninguna responsabilidad y sin ningún criterio, yo creo que vamos a lograr poner a los niños, a los adolescentes, a disfrutar de la actividad de la manera más segura posible. Ese es nuestro commitment o objetivo, digamos. Sí, yo quería hacer un comentario, Guillermo, corregime. Yo tuve un paso por la justicia como médico forense, así que algo viví. Y creo importante que cuando uno hace un examen así, por eso me parece muy importante lo que están haciendo ustedes, la normatización, si se logra normatizar algo, y está avalado por sociedades científicas, si uno hace eso y lo deja constando en la historia clínica, que la historia clínica queda en manos del médico y está todo anotado lo que se le hizo, igual puede venir una demanda, pero el médico es muy posible que salga airoso de esa demanda si anotó todo y lo guardó. Antiguamente los médicos ocultaban información por miedo, y eso, ante la duda, los jueces
era para el beneficio del médico. Hoy lo que no anota el médico en la historia clínica, corregime si estoy equivocado, pero va en contra del médico. O sea, si el médico le hizo un electro y no lo anotó, y no consta que se lo hizo, no se lo hizo para el juez. Correcto, cuando uno, es la inversión de la carga de la prueba, cuando uno tiene una historia clínica completa y dice que él hizo el electro y está bien, la realidad es que el que tiene que probar que hubo una negligencia de él es el paciente. Cuando uno hizo el electro y queda constancia en la ficha médica y está activo en condiciones, claramente invierte la prueba y está con el beneficio el médico. Es finito la responsabilidad y tal cual lo has visto vos, Marcel, en tu paso por la justicia, que cuando se empieza a hilar finito, todas estas cuestiones que por ahí uno las ve con liviandad, al momento de sentenciar, como hablamos de un muerto o demás, genera que se ponen finitos y la delegación de responsabilidades es total. La institución que pide que traiga un certificado, el padre que delega en el médico, es una cadena de responsabilidad que trata de ser lo más finito posible, pero tal cual. Cuanto más completa es la historia clínica, en mejores condiciones está el médico ante una eventual responsabilidad. Bueno, primero nobleza obliga. Dagoberto, tenés 6 minutos si querés decir algo, porque te cortamos antes hoy, no teníamos el reloj. Pero si no abrimos si hay preguntas en la sala, no, tenemos 20 minutos de preguntas. Por ahí cuando yo inicié la charla no habían llegado los colegas de San Martín y yo insistía que yo participé en las charlas preliminares con Salud Pública como parte del gobierno de la provincia. Y bueno, sigo pensando que esto es una buena herramienta, el FUS, pero sigo insistiendo de que debería insistirse en el tiempo de mejorar la capacidad de recurso humano y técnica de la provincia para poder evaluar seriamente la posibilidad de incorporar en esa población que detectamos al inicio de la edad escolar, que es un momento de oro para detectar una serie de cosas que se pueden detectar ahí y que si no se detectan ahí pueden pasar, como me ha pasado a mí como médico deportólogo al recibir deportistas de 15, 16 años que nunca se habían hecho un electrocardiograma en su vida. En una población, iniciamos nuestro programa MDF en el año 2015 y fue un golpe bastante duro que se sufrió en ese inicio porque de 40 deportistas que hicieron la primera tanda de exámenes en los ecocardiogramas y en los electrocardiogramas, pero sobre todo en los ecocardiogramas, detectamos 2 miocardiopatías no compactadas del ventrículo izquierdo, 2, con chicos totalmente asintomáticos, sanos, deportistas ya estaban practicando deporte de alta competencia, uno de 14 años y otro 16, que nunca hasta ese momento se habían hecho un electrocardiograma en su vida. Esos chicos hoy en día siguen practicando deporte, siguen practicando alto rendimiento, la miocardiopatía compactada que tienen está en discusión a altos niveles de cardiología si le van a permitir o impedir el alto rendimiento, pero por lo menos se los pudo detectar y se los pudo poner bajo un control más estricto que aquellos que no se les detecta ningún tipo de patología y que a lo mejor se les repite el electro cada 3 o cada 5 años. Entonces, yo insisto, yo entiendo la realidad de salud pública. Soy consciente de que se viene una marea de niños pidiendo el certificado y que no hay capacidad para resolver toda la demanda. Pero creo que este FUS, con un electrocardiograma y un laboratorio básico inicial, tendría mucha más utilidad para dar más seguridad a aquel que va a empezar una actividad física que no teniéndolo. Es mi opinión y bueno, por supuesto que entiendo que haya diferencia, ¿no? Abrimos a las preguntas, estamos abiertos. Allá tenemos una, ¿puede ser? Ahí vamos. Hola, bueno, primero, súper interesante, agradezco que estén. Soy profe de educación física, doy clase en secundario y doy clase en jardín. En jardín, 5 años tenemos esquí, natación, escalada y campamentos, caminatas. Esta ficha médica está apuntada a nenes de 6 años en adelante, o el consejo pide esa ficha en adelante.
El año pasado tuve el caso de que dejamos afuera a un nene porque no tenía una ficha médica para ir a natación. Se me vino todo el Consejo Provincial de Educación encima porque no podíamos excluir a un nene que no tenía certificado médico, y bueno, toda una perolata, la cual tengo 1 año y medio de salitas, o sea, 4 años, y casi la mitad de las salas de 5 sin ficha médica, ni siquiera, porque la ficha médica el Consejo sí o sí la pide a partir del cumplido de los 5 años. Sí, cuento como, digamos, por lo menos en San Martín, estoy siendo el interlocutor entre educación, supervisión. La aspiración de máxima es abarcar a todos los chicos que hacen actividad física institucionalizada de alguna manera, y esto incluye al preescolar. Por una cuestión de estrategia de implementación, ya de por sí está toda la cuestión científica como dificultades que tenemos que contestar, ¿no? Pero también de implementación, decidimos lanzar, esto es una decisión pura y exclusivamente que la tomamos en San Martín junto con la gente de supervisión escolar, no estoy hablando de toda la provincia, que es una cosa que falta. Decidimos lanzar inicialmente en escuela primaria y secundaria, pero en algún momento vamos a llegar a todos. Es un camino que estamos haciendo. No, pero digo, ¿cuál es la responsabilidad civil por ahí la responsabilidad civil claro, sí, ¿quién me respalda, digamos, no? Yo siempre discutí eso el año pasado con mi supervisor porque me decía, no puedes dejarlo afuera, y yo no tengo ningún aval que diga que esa persona, que ese nene puede hacer actividad física. La realidad es que ahí tenés una situación puntual que tiene que ver con que vas a tener 2 diferencias de chicos, los que tienen un apto de certificado médico y los que no. La institución te debería avalar a que los que no tienen apta médica los riegues con la manguera y los otros vayan a natación, porque la responsabilidad va a caer en vos porque vos tuviste conocimiento total de que había chicos que no tenían certificado médico y que a vos el Consejo o Educación te exigía que los chicos que practiquen ese deporte tengan el certificado. Es una cuestión de responsabilidad directa. Si vos asumís ese riesgo, lo estás asumiendo vos personalmente. De hecho, la institución puede hacerte un reclamo a vos, puntual, por llevar a chicos que no tenían la aptitud con chicos que tenían la aptitud. Si no pasa nada, vas a pasarlo bárbaro. Si tenés una fatalidad, te garantizo que vas a ser una de las primeras responsables de ello. Perdón, quería agregar una cosa. Sí, perdón. Pero ahí en el caso, si vamos a ver el rango, la directora es la que la avala a ella a que pueda salir con ese nene, ¿sí? Y arriba de la directora está el supervisor. Correcto, si la directora firma que autoriza a ir los chicos sin certificado, empieza la cadena de responsabilidades empieza a correr. Es lo mismo que decía el colega médico, ¿no? Antes. Las responsabilidades se van corriendo. A medida que vos se las vas exigiendo a otros, pasa con los padres que autorizan actividades de riesgo o no autorizan. Les voy a dar un ejemplo puntual. Yo estoy en el Club Andino, uno de los padres firmó uno de los deslindes de autorizaciones de actividad diciendo que no quería que esquí fuera de pista. Practicar esquí sin fuera de pista es no practicar esquí. Por lo cual que se le dijo al chico, no, o cambia el deslinde o no viene. Es una cuestión simple, porque lo que te está invirtiendo es la responsabilidad al que lo lleva y no cumple la norma que le implica. Si a vos el directivo te dice, los podés llevar a todos, te lo escribe, tu responsabilidad está morigerada. Es decir, estás liberada de la responsabilidad. Pero el directivo que te lo firma, te garantiza que va a tener responsabilidad. Y más si esto empieza a tomar formalidad. Volvemos a la importancia que tienen las fichas médicas como acto escrito. Una cosa es la oralidad que nosotros podemos tener, charla, nos acordamos, no nos acordamos, lo vi, el paciente estaba... Pero después cuando uno firma es prueba documental, es indubitada. Si uno firma un certificado, es una prueba documental. Lo mismo pasa en una autorización o en una delegación de responsabilidad. Sí, quería agregar una cosa. Primero, cuando uno... yo hice hincapié en el tema de que uno está haciendo una certificación o una evaluación, que tiene como resultado la certificación de determinadas actividades. Estamos hablando de actividad escolar, ¿sí? O preescolar. Los chicos preescolares tienen el control de menor de 6 años, o sea que entran dentro de un plan provincial donde todos los niños menores de 6 años tienen un plan de evaluación
y donde se contempla, el que hace la evaluación que está en el jardín, que va a tener una actividad en el jardín recreativa. Es distinto cuando hace una actividad extraordinaria, fuera de lo que sería lo que es clásico. Por ejemplo, en la escuela primaria y secundaria tienen como materia de educación física. Había una época donde los profesores de educación física pedían que certifiquemos además si podían hacer actividad física. Es una materia, o sea, y entendemos de qué se trata cuando hacemos esto. Distinto es si hay que certificar una actividad de mayor intensidad, y ahí hay toda una discusión. Acá lo plantearon como actividad competitiva, pero dentro de la actividad competitiva hay un montón de intensidades y que es muy difícil de definir. Entonces, en realidad, el tema del FUS es un screening, es una evaluación de todos los niños escolares. Y quería hacer un punto más respecto a esto, un poco referente al electrocardiograma. El gran problema que hay es para poder implementar en forma masiva el electrocardiograma, y es una de las discusiones por las cuales los americanos no lo incorporan, no solamente por los costos, sino es por quién los lee y dónde se pueden hacer. Si nosotros hablamos de nuestra provincia, tenemos lugares como Barbarco, donde hay escuela, y donde hay un médico general que tiene que leer un electrocardiograma que puede tener una complejidad para detectar. Entonces, ¿quién lee los electrocardiogramas con la suficiente pericia para poder detectar los cambios que, por ejemplo, tienen los deportistas habituales? Y no tener eso como, por ejemplo, una cosa que lo quite de la actividad. Pensemos, por ejemplo, en lugares donde no hay la posibilidad de interconsulta cercana y tienen que viajar 450 kilómetros para que den un ok. ¿Sí? Entonces el tema de la implementación del electrocardiograma en forma masiva es complejo. No quiere decir, el British Journal of Sports Medicine tiene un algoritmo donde habla un poco, pone en la balanza si tenemos el recurso, si tenemos la población, cuánto sabe el evaluador del tema para ver si lo pedimos o no lo pedimos. Esto es un poco también dentro del esquema de esto, porque si no va a ser imposible, digamos, que hagan actividad. Vamos a tener que decir, no puedo hacer el certificado, entonces la institución va a decir, no le puedo entonces dejar que haga la actividad porque me hago responsable. Y esto entonces se transforma, más que en promover el deporte, en transformarlo en algo que lo excluye. Y tenemos que encontrar un equilibrio donde las dos cosas estén protegidas. Y le agrego un poquito de complejidad al tema. Hay algunos patos, como pediatra, digo, ¿no? El niño tiene cuestiones evolutivas, entonces uno de los riesgos es que, por ejemplo, uno puede hacer un estudio, como podría ser un electrocardiograma, en determinada edad, que al respecto de ciertas patologías que tienen que ver con la muerte súbita, diga, no está esa patología, y con el correr de los años, cuando ese niño es adolescente, aparecer. Entonces, tiene esto también el problema. Estudios que pueden dar un falso negativo, digamos, entre comillas, y después desarrollarse la enfermedad y dar por sentado que esa persona no corría ese riesgo. Entonces, todos estos condimentos, digamos, que le agregan dificultad para tomar decisión de qué va a hacer uno masivamente, como dice Marcelo, screening, a diferencia de determinados grupos poblacionales. Tenemos una consulta. Bueno, mi nombre es Martín, hace un rato no me presenté, Martín Rodríguez, soy profe de educación física y soy el entrenador de acá de Villa Langostura del team. ¿Sí? Le quería preguntar, yo por lo general le suelo pedir una ficha médica, ¿sí? Un certificado médico de una ergometría a los alumnos, a los corredores. Pero le quiero preguntar al abogado, a Guillermo, el tema del link de responsabilidades. ¿Sí? ¿Cuánto me resguardo? ¿Si me sirve? ¿No me sirve? Sí, claramente los deslindes, y hoy con la modificación del Código Civil, la autodeterminación de la gente a practicar actividades de riesgo con libre consentimiento es suficiente para deslindar la responsabilidad. Todo tiene que ver con actividades también, ¿no? Uno tiene que dar el deber de seguridad también a cualquier persona que practique un deporte. Por eso en un momento lo nombré, la relación que tiene la ficha médica con la responsabilidad, con lo que es los deslindes de los padres y la delegación de las responsabilidades. Los deslindes de responsabilidad sirven siempre que sean actividades
normativizadas, y por ahí sumo por ahí lo que un poco se rescata de todo, la estandarización de estos certificados sería la simplificación y sería la solución para menor grado de responsabilidad de los médicos al llenar una planilla. Es claro que cuando se estandariza es cuando se puede aliviar la responsabilidad de los médicos. Con los deslindes es importantísimo tenerlos, los mayores de 18, y si son menores, que los padres den el consentimiento. Gracias. Nosotros tenemos acá normalmente la misma situación que planteó Ricky. Sí, escuchamos. Hola. El acceso masivo de todos los chicos, de todos los grados, de todas las escuelas a salud pública entre marzo y abril, que una demanda que es imposible de satisfacer todos los años y que de alguna forma coercitiva, porque los chicos, o sea, entras al centro de salud y te estacionan una combi en la puerta, te bajan 4 pibes y te dicen hacen el certificado ya porque no pueden ir al campamento y están arriba de la combi. Así. Entonces, la idea de esta jornada también era un poco aclarar todas estas discusiones, electro sí, electro no, si es necesario un examen completo anual con laboratorio, evaluación cardiológica, electro, todos los años a todos los chicos, o se podía, con la evidencia científica correspondiente, digamos, hacer una cosa mucho más coordinada para poder dar una respuesta de calidad a la demanda que de otra forma es imposible. En un momento Alberto planteaba la posibilidad de tener un cardiólogo todas las semanas en el centro de salud para evaluar. Eso es absolutamente imposible. Entendí que la posibilidad de tener un cardiólogo que evaluara una vez por semana la situación en los centros de salud. No se produciría. No, quizá me entendiste mal. Está bien. Claramente la mayor demanda de actividad genera, en este punto lo que vos decís es tal cual, y es siempre en la misma época, para la misma actividad, para el mismo... Tiene mucho que ver con qué actividad vaya a desarrollar el chico y para qué sea pedido, por eso está bueno que trabajen coordinados, y estas reuniones creo que tienen que ser muy positivas y deberían estar las instituciones que los piden también, porque creo que son los primeros que buscan desligar su responsabilidad al pedirte un certificado, llámese clubes, llámese establecimientos educativos, llámese establecimientos privados que generan actividades deportivas. Ellos creo que tienen que ser parte de estas reuniones para generar, si es para un campamento, claramente el certificado es bastante más simple que si es para correr una maratón de alta exigencia. No, estamos hablando en general de las actividades habituales de la escuela. El certificado para educación física de secundario, que es 1 hora 2 veces por semana. Bueno, eso claramente también, hasta la gradualidad. Miren qué importancia tienen las palabras. Una cosa es certificar algo y otra cosa es constatar algo. Yo puedo constatar el estado de salud de una persona y describirlo, y otra cosa es certificar que es apto para determinada actividad. Por eso es que tiene que ver con el proforma que te den, y por eso volvemos a lo mismo, que lo óptimo sería estandarizarlo. Entonces vos tenés uno que puede ser una constancia de salud de la persona, y otra cosa una certificación de que es apto para, vamos a los puntuales que decían, para desarrollar una carrera de esquí, o una carrera que tiene una exigencia mayor y que es explosiva. No es lo mismo que para constatar que el chico puede ir a un campamento 3 días y hacer las actividades básicas de un campamento, que es nadar, correr y armar una carpa. En eso creo que claramente habría que trabajar con las instituciones que lo piden, porque ahí es donde te va a poner la complejidad de tu intervención como médico. Ahí es lo que planteaba la chica Águeda. Un chico excluido de natación por la falta de certificado médico, porque ella sentía, o sea, ese es el problema real que tenemos. Son dos cosas diferentes. No es la competencia. Es la falta de certificado. Ya sea el padre o el chico no lo buscó, no es que era apto. Está bien. Dijiste falta de certificado, ¿no era? No, el planteo que nos pasa todos los años es se satura, entonces vienen los papás y te dicen, fui al hospital. No hay turno. No hay turno, me dan para octubre y natación tenemos en febrero, en marzo. Claro, pero eso tiene una difusión que ya no es tanto de responsabilidad médica, porque es una cuestión de que no lo obtuvo, no lo tiene, no lo buscó, no lo... Pero perdona, el tema es que se puede hacer esto durante todo el año.
no es necesario que lo hagan en marzo. Si todos los chicos desde cero, desde que nacen hasta los 16, bueno, después adultos, una vez por año tengan un control médico con la anamnesis completa, porque esa es la responsabilidad de que los padres también digan y tengan la veracidad de todo lo que están diciendo, de todos sus antecedentes. El examen físico completo, los exámenes complementarios sí o no, pero una vez por año el chico haga eso. Después, cuando tenga alguna actividad que requiera esa constancia, el médico le da la constancia donde dice que se hace cargo tanto él como el padre como el personal que va a estar a cargo de ese chico, sea el colegio, sea el club o lo demás. Eso es una vez por año y después no tendría que haber este atajo. Hola, buen día. Mi nombre es Ernesto Guerra, soy director técnico nacional y trabajo con el Club Langostura. Recibí preparación sobre educación física, no como un profe de educación física, pero y lo que yo, bueno, los análisis que hemos hecho, pedir sobre todo electros, han arrojado saldos positivos para nosotros porque hubo varios jugadores que tenían problemas. Así que en ese aspecto fue positivo. Hablo de primera división y de reserva. Yo creo que hay un problema que no sé si se tiene en cuenta, que es la falta de espacios. Y la falta de espacios origina falta de motivación en los chicos, porque estamos muy cortados. Por ejemplo, ahora estamos jugando el IFUBA con chicos de 2001 a 2004. Y por ejemplo, hoy no se puede entrenar, nos pasan este tipo de cosas. O cuando se puede entrenar, no podemos ocupar la cancha porque es un lugar abierto, porque es de césped sintético y rompemos el pasto. Bueno, en un costado la cancha está más dura que el piso, ¿no? Eso, bueno, es un factor. Y la falta de que no podemos motivar a los jugadores, porque hay muchas pausas. Desde la época que se puede jugar cotidianamente y entrenar cotidianamente, entonces eso deja abierto a otras cosas, la falta de motivación. Yo fui jugador de fútbol y mi objetivo era jugar al fútbol, entonces me ahorré de ser un fumador en un momento. Y yo veo que hay un alto consumo de marihuana y de alcohol. Entonces, no sé si los certificados médicos a veces en ciertos sectores de la población tendrían que ser así tan espaciados, porque están estos factores que yo no sé si se toman en cuenta o no. No, la pregunta era esta, era si se toman en cuenta los factores, porque hay un alto consumo de marihuana, me consta, yo trabajo con una población quizás de bajos recursos, y mucho alcohol, mucho alcohol. Claro, sí, si es válido hacer cada 3 o 4 años, como llaman, cierto tipo de estudios, sobre todo cardiovasculares, porque quizás no se puede detectar, no sé si ustedes tienen en cuenta estos factores, ¿no? Del alcohol y de la droga. Con respecto a lo cardiovascular, un poco lo que dije cuando hice la presentación. Estos hábitos tóxicos, obviamente que son perjudiciales para la salud, pero bueno, primero es muy difícil que te digan la verdad. Sobre todo porque se empieza a una temprana edad, ¿no es cierto? Sí, es muy difícil que te digan la verdad en un interrogatorio. Yo creo que ahí el médico está un poco limitado en poder determinar con un certificado este tipo de lo que vos estás planteando. Y con el tema de la periodicidad de los estudios, es medio lo que se planteó en la charla. Yo creo que se está pidiendo de más. O sea, se está estudiando a la población y eso está generando, le está sacando la posibilidad de que se estudien los que realmente lo necesitan. Con respecto, mientras hablaban sobre cómo hacer un electro en Barbarco, por ejemplo, hoy contamos con medios electrónicos que, por supuesto que hay que articularlo, no es fácil, pero tranquilamente podría haber un electrocardiógrafo con una computadora en cualquier lugar de la provincia y un médico en el Castro Rendón leyendo electros. Por supuesto que altamente capacitado. Yo me dediqué mucho tiempo a arritmias y he recibido pacientes con QT largo que no estaban diagnosticados y venían con parvas de electros que los habían visto otros cardiólogos. No puedo desmerecer a otros cardiólogos, sino
porque son, como decían recién, son decisiones muy finitas que hay que hacerlas con detenimiento y buscando lo que se busca, si no pueden pasar desapercibidos. Pero si vos tenés un chico de 16 años, se le hizo un electro, no tiene antecedentes, no tiene que estar haciéndose un electro todos los años. Una pregunta que quería hacer, o no pregunta, sino un pensamiento, ¿no? Esto de ver, de modificar, o si es pasible de ver, de hacer un certificado o hacer una constancia realmente. Yo soy médica, soy Graciela Lobos, y puntualmente este tema es que siempre o haces una constancia del estado de salud del que va a practicar una actividad física, o vas a hacer un certificado. Certificás que está puntualmente en condiciones para realizar determinada actividad. Eso sería lo que se podría hoy también poner en valor, ¿no? Y en discusión. Con respecto a eso, hay un punto. Nosotros tenemos distintas instancias. Una donde vienen, como por ejemplo la certificación de la UAR, que dice específicamente lo que la UAR quiere para poder participar, y uno podría no estar de acuerdo, pero no le van a dar la posibilidad de que participe, porque la institución se resguarda con eso. Y yo particularmente no estoy de acuerdo como por ejemplo, pedir un electrocardiograma anual a los chicos no tiene sentido, pero bueno, esto es lo que piden. Y hay otras veces que piden una certificación, que queda amplio. Yo creo que nosotros los médicos y los que se dedican a la evaluación de capacidades físicas y los riesgos, tenemos que ser los que lideramos de alguna manera lo que hay que hacer para esto. Y tiene que haber un consenso, porque vuelvo a decir, hay quienes exigen estudios que no van a arrojar datos, o por lo menos, por ejemplo, podemos usar otros ejemplos como las ergometrías. Están pidiendo ergometrías con protocolos que para detectar enfermedad cardiovascular coronaria en personas que tienen en cargas que no son las que realizan los deportistas, que son mucho más altas. Entonces, dan por terminada la ergometría como que es normal, y de repente el deportista después está con una carga muchísimo más alta. Entonces, hay que estandarizarlo más y hay que ponerse de acuerdo para que, y tiene que ser digamos, los que se dedican a esto, los que dicten esto, y no puede haber 55 instituciones o formas distintas de hacer las evaluaciones, porque si no es imposible. O sea, dejamos de, como decía el doctor Sambo, dejamos de evaluar a los que realmente lo necesitan por sobrecarga de los que no lo necesitan. Pero el problema es que a veces los que no lo necesitan están cargados porque otras personas quieren no tener responsabilidad o tienen temor, y entonces lo exigen. Entonces, por ejemplo, pasa que entrenadores dicen, tiene que hacerse una ergometría. Y es un entrenador, con todo respeto, digamos, sabe de entrenamiento. Entonces, la ergometría se le va a indicar si corresponde, como planteó el doctor Jambó, si tiene algún elemento, si es mayor de la edad, etc. Hay una serie de pautas que hacen eso. Bien, tenemos acá. Hola, soy Geraldine, soy profe de educación física, estoy en un colegio secundario, en el 17. Con respecto al tema de la ficha médica que no está protocolizada, por lo menos en la postura, hay muchos colegios donde queda solo una copia en el colegio, no la tiene el médico, no la tiene el paciente, no la tiene el profesor, ni siquiera en su poder. Generalmente se hace en una época del año, al principio de año, no hay necesidad de hacerla en esa época del año, podríamos organizarlo para hacerlo capaz a fin del año anterior, ya que dura un año, tiene una duración de un año, y sobre todo, o sea, a veces minimizamos o maximizamos lo que va a hacer el chico en un campamento. Hay campamentos donde los chicos suben al O'Connor, donde van de Villa Langostura a Traful, donde caminan 2 días, y también hay características, hay chicos con muy distintas características, no son todos iguales, no es lo mismo un chico obeso que va caminando hasta Traful que un chico que participa en la Arilla. Entonces, no podemos minimizar esto de va a ser un campamento o armar carpas. Yo creo que el médico es el que tiene que casi siempre hacer una hipótesis de máxima. No sabemos ni siquiera el profesor que le va a tocar. Hay profesores que son súper exigentes, súper motivadores, hay chicos que son muy autoexigidos, y realmente la clase de educación física no es la misma con todos los profesores en todos los colegios y con todos los chicos. Y hay realmente chicos que se ponen en riesgo. Entonces, quien sabe, lo que nos falta un poco es protocolizar esto y armar
nada, cuando se protocoliza se simplifica, todos nos quedamos tranquilos que para noviembre trajeron todo su ficha y sabemos que va a incluir algunas actividades que son intensas. Me parece también importante el tema de la comunicación entre profes y médicos, que se está trabajando, por suerte hay mucha participación en el hospital, yo trabajo mucho con ellos, pero los médicos no saben qué tipo de actividades brindamos en el colegio. Entonces hacen hipótesis así con respecto al programa, piensan que es todo liviano, que la actividad escolar no es competitiva. Cuando recién mencionaba lo que consideraría una actividad competitiva, alguien que se exige más allá de los límites, más allá del tiempo, alguien que quiere, o sea, se siente mal y quiere seguir porque quiere que gane su equipo, y a veces pasa ni siquiera en un intercolegial. Esa lectura yo creo que los médicos tienen que saberla, que esto pasa todos los días, nosotros lo vemos, ellos capaz los ven sentaditos ahí, piensan que todos los chicos más o menos se manejan igual, o que todos los profes trabajan igual. Entonces me parece que cuando se hace, más allá de la responsabilidad legal, cuando se hace hay que tener una hipótesis de máxima, como que el chico va a ser realmente exigido, no va a ser presionado mal, porque obviamente está en la escuela, pero va a ser realmente exigido, exigido por el profe o por las características de la actividad, que tratamos de darle una impronta de que no sea liviana, no en exigencia, sino en motivación. Y que a veces nos falta a los profes una extensión de las particularidades. Cuando un médico habla de alguna particularidad de un chico, nosotros no entendemos, o sea, el médico no sabe qué es lo que le van a dar. Entonces nosotros, que sí sabemos qué vamos a trabajar en el año, necesitaríamos alguna aclaración con respecto a esta particularidad que menciona simplemente. Lo necesitamos nosotros. Tenemos la suerte, este lugar es chico y capaz nos conocemos con algunos médicos, le mandamos un mail, che, mirá, me mandaste, vos qué te parece, nos acercan a alguna revista científica, algo sobre lo que no sabemos y lo que no averiguamos. Pero me parece la importancia de protocolizar un poco, entender hasta dónde podemos llegar a hacer actividad física, que porque estén en jardín, quién sabe, no es tan liviano, no es un juego solamente, para algunos chicos, para algunos profes, y poder comunicarnos un poco más para que ellos sepan lo que nosotros estamos trabajando y para que nosotros sepamos lo que ellos nos están queriendo decir. No es una pregunta, es como un comentario. ¿Puede ser intervención o pregunta? Sí, tenemos 1, 2, 3. Y terminamos. Bueno, buenos días. Mi nombre es Marcela, soy enfermera del Centro de Salud Margaritas y un poco acompañando lo que dice Geraldine, me parece que es un comienzo de juntarnos y seguir conversando estas cuestiones, porque es verdad que nosotros desde salud no sabemos qué hacen en cuarto, qué hacen en quinto, qué hacen en tercer año, y los chicos sí están expuestos a diferentes actividades. Pero me parece que es el comienzo de una etapa para seguir juntándonos y para poder conversar todas estas cuestiones. Que sí es importante protocolizar y también, por ejemplo, tener en cuenta que la ficha, como decían y como la mostraban los chicos, podría quedar en la historia clínica y cada vez que el chico lo requiera, solicitar solamente la constancia. Porque la verdad es que nos sucede, y es lo que nos sucede a todos, es a principio de año la ficha para la escuela, a los 2 meses la ficha para taekwondo, a los 3 meses más tarde para el club andino, y nos pasamos haciendo la misma ficha 3 o 4 veces. Por ahí, teniendo en cuenta que esto puede ser una forma de aunar criterios y de pensar en que este examen general se puede hacer una vez al año y tenerlo en cuenta todos, digamos, que se puede hacer una vez al año, que cada vez que necesite la constancia, el paciente con los padres, los niños tendrán que venir al consultorio. Y obviamente, teniendo el examen ya anterior, uno puede volver a hacer la constancia. Esto sucede en algunos casos, pero no en todos. Y otra de las cosas que es importante, me parece que también es conversar con los padres a principio de año o en algún momento del año, con estas indicaciones y explicar el por qué podríamos hacerlo de esta manera. Me parece que este es un comienzo y seguramente nos vamos a tener que juntar varias veces más. Y otra cosa de lo que quería consultar es, por ejemplo,
si hicieran una certificación o una constancia, ¿no? ¿Esto sirve si fuera una fotocopia, por ejemplo? Si uno la hace al año y después fotocopiarlo, ¿eso sirve o no? Y... Volvemos por ahí a lo mismo. Una fotocopia de una historia clínica obligaría al que la recibe a interpretarla. No es lo mismo que un certificado que le está dando certificación para practicar algo puntualmente. Las historias clínicas tienen un montón de requisitos que son más técnicos, que tienen que tener completividad, legibilidad. Puede haber cuestiones que sean de la intimidad, que lo expresaron también acá los anteriores, o que pueden ser apuntes del médico que tiene de referencia que hiera la sensibilidad del paciente, por lo cual no es óptimo que uno le saque una fotocopia y empieza a funcionar el secreto profesional. ¿Quién tiene autorización para dar copia de una historia clínica de un paciente? Esto no es simple. En este caso nosotros lo implementamos de esta manera. Por ahí quizás no sea adecuada, va a haber que revisar. Ahora cuando uno empieza a escuchar abogados hablando, se replantea si lo que estamos haciendo está bien. Bueno, qué sé yo, ya va a salir algo bueno. Pero lo que nosotros decidimos es que esa tercera hoja donde uno pone sí, sin más, o sea, queriendo decir sin otra consulta, está en condiciones de esa actividad escolar, nosotros les pedimos, esa tercera hoja original, se la debería llevar el familiar, los padres. Pero le pedimos que esa hoja la conserve él y la acerque a cada institución que le pide esta certificado, yo no sé si de circunstancia certificada, bueno, este papel, lo muestre, vaya con una copia y que el funcionario, no sé, de docente, vea el original en la copia, se quede con la copia y el padre se quede con el original. Para que después vaya a taekwondo, para tu ejemplo, y al profe de taekwondo, mire, este es el original, le dejo la copia, mire que, digamos, apelamos también a cierta colaboración en la comunidad, porque si no, no termina nunca. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, mi nombre es Martín Grimau, soy cardiólogo también de acá de Villa. Bueno, primero y principal agradecerles por la presentación, a mí es un tema que me resulta súper interesante. En realidad, 3 comentarios para reafirmar un poco lo que dijo Marcelo. Primero, diferenciar lo que son las causas de muerte súbita en menores de 35 y mayores de 35 años. En mayores de 35 años la patología coronaria, que es el infarto. Y el infarto, desgraciadamente hoy, acá en China y en cualquier lugar del mundo, es impredecible, ¿sí? O sea, yo le puedo hacer una ergometría hoy a un paciente que tiene una obstrucción de una arteria, digamos, el corazón tiene una arteria principal y 2 accesorias, que son las que irrigan el músculo cardíaco, puede tener una obstrucción leve, moderada, y le hago una ergometría, y la ergometría tiene una sensibilidad muy baja para hallar algo patológico en ese paciente. Me ha pasado de tener pacientes que le hago una ergometría, está perfecto, y a la semana viene por un infarto y puede fallecer en la internación. Entonces eso es importante diferenciarlo. Le puedo hacer la ergometría, puede dar normal y eso no quita y no está exento de riesgo. Con respecto a la ergometría tiene que ser máxima, y máxima es que el paciente te insulte, ¿sí? de la exigencia, no es que cuando llega a determinada frecuencia cardíaca y ya la exigencia para mí es bastante, no. A cualquier persona la exigencia de la ergometría tiene que ser absolutamente máxima. Es verdad, como dijo el doctor, es muy difícil prolongar ese esfuerzo en una ultramaratón durante 5, 6 horas, 10 horas y saber qué le va a pasar a ese corazón. Pero técnicamente la ergometría tiene que ser hasta que el paciente no pueda pedalear más y no pueda sostener la máxima etapa. Con respecto al electrocardiograma, sí. O sea, en mi visión, sí. Entiendo que es súper difícil llevarlo a nivel nacional por las condiciones que tenemos en el subdesarrollo que vivimos en la mayoría del país, pero la verdad que, como dijo Marcelo, hoy con WhatsApp, digamos, hay medios como para intentar que esto se masifique y que el electrocardiograma, la verdad es que lo tiene que ver un cardiólogo, esto es así, o sea, nosotros nos dedicamos a esto y tenemos más sensibilidad en encontrar patología. Creo que eso era un poquito lo que quería decir. Gracias por todo. Bueno, vamos cerrando este bloque. La doctora, el cierre. Bueno, nada, básicamente
quería decir un poquito de lo que dijo Marcela, que este es un tema muy complejo. De hecho, estas jornadas se originaron en parte, en una reunión de área programa donde nos empezamos a preguntar la importancia del certificado y la implicancia y nos pusimos a discutir quiénes estaríamos involucrados en discutir esto. Y obviamente nos trascendió el sector de salud, y me parece que es una temática que nos va a llevar largo tiempo, por lo menos a nivel local, así como cuentan nuestros compañeros de San Martín, que bueno, obviamente nos sumamos a esta iniciativa y a poder participar. Que igualmente quería preguntar si está pensado hacerlo una vez al año en los chicos escolarizados. ¿Está pensado así, una vez al año? Sí, una vez al año. O si por referencia de los padres cambia la condición en el interín. Bien. Puede pasar. En tu caso se debe repetir antes de avalar. Una vez al año. Tenemos que hacer números también. Bueno, hicimos números al rodeo, pero hay que hacer números para ver, digamos, si tienen una capacidad de control. Me da la impresión de que sí tienen una capacidad de hacerlo. Yo también creo que tenemos una capacidad, Hay que organizarse, que esa es la palabra. Me parece que esto que estábamos charlando recién, ¿no? Nosotros recibimos una demanda importantísima por falta de organización. O sea, ya sea del sector salud como de todas las instituciones que están solicitando certificados para todo, digamos, ¿no? Obviamente que se entiende cuál es la necesidad de pedirlo, pero también me parece que lo que nos está faltando es esto, organizar. Yo creo que es posible hacerlo porque implica... obviamente va a implicar capacitación y va a implicar recurso, pero no es un recurso tecnológico, digamos, inaccesible, por lo menos a nivel local. Y me parece que hay un montón de formas de poder poner en práctica esto. Y lo que me parece súper importante y necesario es la articulación con educación en relación a la necesidad para qué se solicita el certificado. Esto que planteaba Ávila recién, ¿no? Dentro del mismo sistema de educación, hay un montón de visiones en relación a un certificado de salud. Me parece que para qué lo pedimos es importante. A mí me ha pasado de hablarlo con diferentes docentes que tienen distinta visión para qué se pide un certificado dentro de la escuela. Que además está mi visión de como médica, que cuando realizo un certificado también tengo mi visión. Me parece que lo que nos falta es organización, juntarnos, y esto obviamente es un trabajo largo. Y también nos falta la familia, la comunidad en general, ¿no? Hablábamos recién acá con Andrea esto, ¿no? La necesidad de poder informarle a la gente, a la comunidad, la importancia de un certificado de una constancia. Nos pasa un montón de veces que vienen para carreras competitivas de alto rendimiento un día antes y que te dicen, hacémelo por favor porque si no, no puedo, porque esto y porque aquello, y no alcanzan ni a hacerle ni el interrogatorio básicamente porque te vienen en el último turno. Vos tenés que pedirle todo, en electro, y generalmente son personas con obesidad, con sobrepeso, y te sentís ahí como entre la espada y la pared, y nos ha pasado de firmarlo y estar con palpitaciones todo el fin de semana hasta que termina la carrera. Esto me ha pasado a mí. Entonces, me parece que poder organizarnos, por ejemplo, decir cuántos eventos competitivos hay en Villa La Angostura, en San Martín, en la zona, que encima que tenemos un montón, y empezar a organizar esto y darle la implicancia y la responsabilidad que tiene, digamos, la importancia que tiene un certificado, ¿no? Bueno, voy cerrando, pues. Un solo comentario que está en nosotros que esto se banalice o no. Nosotros somos responsables de banalizar estos actos, porque si concedemos, digamos, como decía el abogado, las cosas simples, sencillas, no sirven. No, y lo otro que nosotros en San Martín, y esto le agrega variables distintas a Junín, San Martín y Villa La Angostura, es que obviamente vamos a incluir a los colegas del privado para, digamos, participar en esta movimiento. No, la importancia